Iglesia, a edificar la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía por las almas de Alfonso Rodríguez Marín al cumplir 26 años de fallecido, Eliseo Rodríguez, Oliva, Arnulfo y Anatilde, Ernestina y Marta Elisa Rodríguez, Guadalupe Sierra, intención de sus familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desborda los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La entrecavó, la descantó y plantó buenas cepas. Construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña: quitar su valla para que sirva de pasto,
derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada, no la podarán ni la escardarán, crecerán zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que llueva sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Son los hombres de Judá su plantel preferido. Espero de ellos derecho, y ahí tenéis asesinatos. Espero justicia, y ahí tenéis lamentos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste, Señor, una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste, extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? La viña del Señor es la casa de Israel. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otros lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice:
¿No habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de los cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos iniciando este domingo, ya estamos en domingo precisamente. Recordemos que en la iglesia el tiempo se cuenta igual que lo cuentan los judíos. Apenas cae la tarde y se ausenta el sol, ya comienza el otro día, y eso lo llamamos las vísperas. Estamos en las vísperas o primeras vísperas del domingo, y entonces ya estamos celebrando el domingo número 27 del tiempo ordinario. Y en este tiempo que ya se está agotando, porque son 34 semanas, ya vamos en la número 27, estamos durante este año meditando lo que nos dice el evangelista y apóstol San Mateo, que nos va guiando como un director, como un gran guía espiritual durante este tiempo. Y hemos visto que su enseñanza se basa precisamente en las enseñanzas de Jesús, o el método más bien, que es el método de las parábolas. Las parábolas son pequeñas historias, pero que dejan un contenido impresionante. Y entonces la persona tiene que responder ella misma. Se hace una pregunta después de la historia y la misma persona responde. Y eso entonces se le devuelve a la persona. Esa es la virtud que tiene la parábola. Entonces, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo nos invitan a meditar en nuestra situación respecto al reino de los cielos. Tenemos parábolas bastante complejas, como la del día de hoy, donde Jesús está realizando una narración, por decirlo así, de la historia del pueblo de Israel. El gran crimen que se comete cuando Dios quiere cultivar su viña, y para un judío cuando hay una parábola o una enseñanza, una palabra de los profetas, por ejemplo, y menciona la viña, inmediatamente sabemos que es el pueblo de Israel. Como decía el Salmo ahora, la viña del Señor es el pueblo de Israel, y eso estaba muy bien entendido en aquellas épocas. Entonces cualquier maestro que ya utilizara la palabra viña, inmediatamente se refería al pueblo de Israel, y los judíos eran felices escuchando parábolas donde la viña siempre está bien cultivada, rodeada de una cerca, con el lagar, allá el sitio donde se exprimen las uvas, con la torre del vigía y todas las cosas, es decir, todo completico, y aquel dueño de esa viña la cultiva, y como en la casa de Israel, Dios siempre está contento con su pueblo. Esa era la imagen o la forma que tenían para entender y vivir la vida espiritual de aquella época. Pero resulta que la palabra de Dios de vez en cuando habla mal de la viña. La primera lectura del capítulo 5 de Isaías precisamente habla mal de la viña. Voy a hacer un canto, un lamento de la viña de mi amigo. La cuidó, la rodeó, le puso todo su esmero, y lo único que dio fue agrazones, unas uvas amargas, esperando uvas buenas, porque resulta que la viña es el cultivo de la uva, y la uva sirve para hacer el vino, y el vino que alegra el corazón del hombre. Es decir, la viña del Señor debe producir mucha alegría, pero resulta que produce solo tristezas. Dice allí, solo asesinatos y lamentos. Estos hombres de este pueblo no han producido la alegría que se le pide a la viña, y por eso entonces el dueño de la viña va a proceder de manera pues un poco desobligante. Ya no va a cuidar de esa viña. No es que la va a aniquilar él mismo, no.
quitaremos las cercas para que entre toda clase de fieras y animales y acabe con ella. Así termina esa primera parábola, por decirlo así, o canto que hace Isaías de la viña del Señor. Triste, lamentable. Aquí en San Mateo también sucede lo mismo. Los judíos se acercaban a Jesús para que Él contara cosas donde la viña, donde los cultivadores, donde los que están al frente siempre quedaran bien, porque así era la costumbre. Si alguien hablaba, y especialmente en la época de Jesús, todos tenían que hablar bien del pueblo de Israel, del templo del Señor, de todo lo que se realizara allí en el templo y otras acciones litúrgicas en las sinagogas. Y siempre que llegaba Jesús no era tan amable, siempre había un palazo para alguno. Y entonces por eso le empezaron a tener ojeriza a Jesús, porque contaba cosas como estas. Ellos esperaban que al final de la parábola Dios estuviera contento con los labradores y cosas de estas, y resulta que no, siempre hay algo que a Jesús no le gusta. Y ya estaban muy disgustados precisamente con Jesús por eso, como lo que acabamos de escuchar. Un hombre que cultiva su viña, en aquella época era como una especie de inicio del feudalismo que se conoció después, ya el más brutal, de acumular grandes cantidades de tierra y poner a trabajar a los esclavos de la gleba, se decía en esa época. Pero eso fue mucho tiempo después. Esto es como el inicio, donde alguien tiene una viña, un buen terreno, cultiva la uva, le pone todos los elementos y los deja a unos que a los que le va a cobrar los frutos. Y resulta que envía a unos siervos o servidores a cobrar esos frutos y los tratan mal. La idea era que siempre había que pagar, y de hecho siempre se pagaba. Nadie podía dejar de pagar los frutos. Aquí no dice que no pagaron, sí pagaban. El problema es que los siervos no podían ir a donde sus amos a decirles: miren, nos dieron estos frutos podridos, por ejemplo. ¿Qué era lo que hacían aquellos? Algunos que no querían dar los frutos buenos, sino los dañados, y por eso los siervos tenían que pelear, y por eso los apaleaban y hasta los mataban. Y eso es lo que utiliza aquí Jesús. Eso está pasando con la viña del Señor. El Señor espera los frutos buenos, pero lo mismo que en la primera lectura, le dan los peores frutos, y por eso los siervos tienen que pelear allá para reclamar los frutos buenos y terminan apaleados, apedreados o muertos. Y vuelve y envía más siervos el dueño de la viña, y otra vez lo mismo, y por último envía al hijo y también lo asesinan. ¿Qué hará el dueño de la viña? Siempre una parábola tiene esa pregunta para que los interlocutores respondan. Y resulta que los interlocutores, que se suponen que son los de la viña, los trabajadores de la viña, tienen unas respuestas tremendas. Por ejemplo, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros que sí le den sus frutos. Y entonces se nota en esa respuesta que ellos procedían de una manera brutal. Si no me pagan los frutos, lo que yo haría sería esto: los mataría. Esos son los frutos que está dando la viña del Señor, respuestas violentas. Esto es lo que se produce cuando los que están en la viña trabajando no dan los frutos buenos. Y ahí se nota: matará a los que no les paguen, porque eso haríamos nosotros, es más o menos lo que dice de fondo. Pues resulta que Jesús sale con una respuesta totalmente diferente. ¿Cómo así que matar? Lo que pasa aquí es que la piedra que desecharon los arquitectos ahora se convierte en piedra angular. Es decir, una cosa es pensar de manera económica, donde un dueño de viña pone a unos trabajadores y cobra. Es un sistema económico, por decirlo así, y así mismo están tratando la viña del Señor, un sistema económico. Era lo que pasaba precisamente allá en el templo de Israel. El templo, esa gran construcción que había allí,
Era un templo para que todo el mundo pudiese entrar y adorar al Señor, porque mi casa es casa de oración, y así lo puso de manifiesto nuestro Señor Jesús cuando una vez entró, y lo único que encontró fue un gran mercado, un centro comercial, donde un grupo vendía toda clase de animales, otro grupo vendía, por ejemplo, algunas ofrendas, otros cambiaban las monedas, pero de lo otro no se veía. ¿Dónde está la oración, el encuentro con Dios? No se veía por ningún lado. Y mi casa es casa de oración. Para poner un ejemplo, funcionaba, era lo económico, lo comercial dentro del templo, dentro de la fe judía, dentro de la religión allí, las grandes liturgias, pues de acuerdo al pago que se le hiciera al encargado, el sacerdote o al que mandara allí, así mismo eran las ceremonias, que pues ya sabemos que también entre nosotros sucede. Y resulta que cuando se mira la cuestión solamente por las ganancias económicas y se pierde la parte espiritual, entonces ya no se producen los frutos que Dios está pidiendo. Por eso la piedra que desecharon los arquitectos, es decir, la piedra sólida de la construcción del templo de Dios, de la casa de Dios, de la casa de oración, del encuentro con el Señor, esa piedra fue desechada. Pues ahora viene el arquitecto que la va a poner en el centro, nuestro Señor Jesucristo. Y aquel que no encuentre entonces en ese sistema su modo de encontrarse con Dios, se va a tropezar con esa piedra, porque no la van a quitar. Y si no pueden dar los frutos, se le dará entonces a otro pueblo que sí dé los frutos. Pero aquí no habla de matar a nadie, pues nuestro Señor Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Santo de los santos, por decirlo así, elimina cualquier rasgo de violencia, de matanza o de cualquier cosa, porque ellos tenían esas respuestas, porque cuando no le daban los productos económicos, no salían las mismas ganancias, procedían con violencia. Si alguien iba a hablar mal del templo, del pueblo de Israel o alguna cosa parecida, lo sacaban fuera de la ciudad y lo apedreaban, lo mataban. Cuando ya pasa todo lo del evento de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz y su resurrección, sus seguidores o discípulos empiezan a hablar de otra manera, no como los judíos de aquella época, sino como hablaba nuestro Señor Jesucristo, y les empieza a pasar exactamente lo mismo que le pasó al Señor, o a los que hablan de pronto mal del templo o quieren cambiar las cosas. Recordemos al primer mártir de la iglesia, Esteban, un joven que tenía un don del Espíritu, un conocimiento de la palabra, y empezó a hablar allá en el templo, allá en Jerusalén. Pues lo agarraron y lo apedrearon. Y dice que Saulo, o sea, el que ahora es San Pablo, estaba de acuerdo con eso y le guardó las túnicas a los que estaban apedreando allí, porque era la forma. Era utilizar violencia para el que no esté de acuerdo con las cosas de Dios, en el sentido como Dios las manda originalmente. Entonces, esa piedra preciosa, esa piedra fundamental que había sido desechada, esa piedra que pertenece a Dios para la construcción de su casa, de su reino, esa la habían dejado para poner otras piedras, las piedras económicas, de las ganancias, etcétera, etcétera. Pues otra vez se pone la piedra fundamental, y el que no esté de acuerdo, pues quítese de ahí, que vamos a poner a otro. Y por eso, queridos hermanos, como los evangelios no se escribieron para los judíos, los evangelios se escribieron para los cristianos, nos están haciendo una tremenda advertencia aquí también a nosotros. Nosotros, ¿cuál piedra estamos poniendo? Cuando nosotros no buscamos a Dios por Dios mismo, sino para buscar sus milagros, sus ganancias, sus bienes, por decirlo así, pues no se van a dar los frutos, no se darán los frutos. Yo, por ejemplo, estoy impresionado estos días, porque he estado leyendo sobre la historia de un niño que el próximo sábado, de hoy en 8, va a ser canonizado. Él nació cuando yo tenía 20 y tantos años. A los 15 años murió de leucemia,
y ya lo canonizan, y yo todavía sigo por aquí. Ese niño en poquitos años dio todos los frutos que tenía que dar. Yo llevo ya 50 y siento que me falta mucho. No hemos dado los frutos todavía, estoy en camino y le pido a Dios que me ayude. Y resulta que la iglesia parece que estamos así. Hablaba en estos días con una monjita por ahí que me decía que estaba como medio angustiada al ver la situación de la iglesia, de su comunidad, que no hay vocaciones, que hay tantos problemas, más lo de la pandemia y una cantidad de cosas, los templos cerrados, y ella está entonces en una angustia existencial tremenda, horrible, porque la iglesia está mal. Y en mucha medida tiene razón. ¿Qué estamos dando nosotros dentro de la viña del Señor? Porque se le quitó a los judíos y nos la dieron a nosotros. ¿Qué tipo de frutos estamos dando? Porque como les digo, los evangelios no fue escrito para los judíos, sino para nosotros, para que no vaya a pasar lo mismo que le pasó a los judíos. Recordemos que los judíos, por vivir esa forma de fe así tan económica, tan dada a las ganancias, de manera comercial, nada gratuita, y no daban los frutos, Dios, como dicen las profecías, quitó la cerca para que pasara todo el mundo, entre ellos los romanos, y los romanos en el tiempo de Jesús o despuesito acabaron con eso. En el año 70 fue destruida Jerusalén y el templo y todo lo demás, y los judíos que sobrevivieron se fueron al extranjero, a todos los países. Se llamaba la diáspora, están por todos lados, hasta que en 1948 otra vez se fundó el Estado de Israel, casi 2000 años fuera de su tierra, por decirlo así, fuera de su viña original. ¿Por qué? No porque Dios los castigara, sino porque su manera de proceder delante de Dios hace, como dice el profeta Isaías, quito la cerca, le digo a las nubes que no vuelvan a soltar agua, y yo me voy, y que quede eso en manos de las fieras. Es decir, queridos hermanos, mientras nosotros estemos delante de Dios haciendo como el Señor nos enseña, Dios va a estar ahí protegiendo y cultivando su viña. Si se ponen otros frutos, otras formas, otras piedras, otras maneras de pensar, Él simplemente se aparta de ahí y eso queda en un abandono, y cuando uno está con sus propias fuerzas, pues no puede subsistir. Esto es una gran advertencia para nosotros, queridos hermanos, empezando por los que estamos aquí al frente. Tenemos que dar los frutos que Dios pide, frutos de alegría que se llaman ahora frutos de santidad, obras de misericordia, producir el vino que alegra el corazón de toda la humanidad, el vino de las buenas obras de Dios, la presencia del Espíritu, la presencia de Dios de manera gratuita, porque gratis lo recibimos, gratis tenemos que dar. Si no es así y empezamos a poner esto como una especie de empresa o ONG que produzca ganancias, ya perdemos entonces la protección de nuestro Dios y quedamos a expensas de nuestras débiles fuerzas. Queridos hermanos, pidámosle a Dios que no nos abandone, que nosotros demos los frutos que tenemos que dar para gloria de su nombre. Bendito sea el Señor. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Hermanos, sintiéndonos solidarios de las ansias y esperanzas de toda la humanidad, dirijamos al Padre nuestra oración y digamos juntos: te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que, fiel a su Maestro, aparezca ante el mundo como sal de la tierra y luz que alumbra las tinieblas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz del mundo, para que se alejen de los pueblos el hambre, las calamidades, las pandemias y las guerras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los hombres del mundo que padecen hambre o enfermedad, por los emigrantes, por los desterrados, por los privados de libertad y por todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que nuestras vidas se vayan transformando en testimonio transparente del amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Guarda, Padre, con amor a tu pueblo y concédenos lo que con fe te hemos pedido por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder amar así en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra,
bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Alfonso Rodríguez Marín, Eliseo Rodríguez, Oliva, Arnulfo, Anatilde, Ernestina y Marta Elisa Rodríguez y Guadalupe Sierra. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Concédenos, Señor Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en estos sacramentos, que nos transformemos en lo que hemos recibido. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.